En una calle olvidada por el progreso, donde el polvo se eleva con cada paso y el calor parece derretir el tiempo, una niña de 10 años se agachaba sobre el motor de un Mustang averiado. Su camiseta era más grande que ella, su rostro estaba cubierto de tierra y grasa, pero sus ojos brillaban con la luz de quien entiende más de lo que aparenta. Mientras sus manos pequeñas giraban una llave inglesa con precisión quirúrgica, un hombre elegante la observaba desde la sombra de su auto. Vestía un traje caro, zapatos lustrosos y llevaba consigo el peso de una vida llena de negocios y soledad. No sabía que aquella niña cambiaría todo lo que creía saber sobre éxito, familia y destino. Aquel día no fue uno cualquiera. Fue el inicio de algo que ni el tiempo ni el dinero podrían haber comprado. Porque a veces el destino no llega vestido de gala. Llega cubierto de grasa, con trenzas mal hechas y un anillo en el dedo que grita una verdad olvidada. Daniela era una niña criada entre llantas viejas y motores oxidados. Huérfana de madre desde los 4 años, vivía con su abuelo, un mecánico de manos temblorosas pero corazón firme. A pesar de la pobreza, a pesar del abandono, Daniela había encontrado en los motores un refugio, una forma de hablar con el mundo sin decir una sola palabra. Cada engranaje, cada chispa, era parte de su lenguaje. No tenía juguetes caros ni ropa nueva, pero tenía el don de arreglar lo que otros daban por perdido. Lo que no sabía es que ese mismo talento sería la llave que abriría un pasado enterrado, y un futuro que ni en sus sueños más valientes se habría atrevido a imaginar. Aquel Mustang rojo, averiado bajo el sol abrasador, no solo traía un problema mecánico, traía una historia inconclusa, una herida que solo una niña podía curar. Antes de que te sumerjas por completo en esta historia, te hago una invitación muy especial. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en este viaje lleno de emociones, reencuentros y segundas oportunidades. Porque lo que estás a punto de vivir no es solo una historia más, es una verdad disfrazada de casualidad. Una historia donde la grasa se mezcla con las lágrimas, donde el silencio habla más que 1000 palabras. Quédate hasta el final, porque cuando descubras quién es realmente Daniela, entenderás que el destino no falla, solo espera el momento justo para revelarse. Y ese momento es ahora. El sol caía como plomo sobre las chapas del taller, haciendo que el calor rebotara en cada superficie metálica. Dentro de ese pequeño infierno de herramientas viejas y motores desarmados, Daniela, con solo 10 años, trabajaba como si el tiempo no existiera. Con las rodillas sucias y los dedos ennegrecidos por la grasa, empujaba con fuerza una llave inglesa que parecía demasiado grande para sus manos. A su alrededor, todo era caos. Tuercas tiradas, manuales rotos, piezas que ya no tenían nombre. Pero en medio de ese desorden, ella se movía como una experta. A su lado, su abuelo don Ernesto la observaba desde una silla vieja, sus manos temblorosas aferradas a un bastón de madera. Era el único que sabía cuán especial era esa niña. «Tienes manos de oro, mi pequeña», le decía con una sonrisa cansada. Daniela solo respondía con una mirada decidida. Sabía que cada tornillo que ajustaba era también una promesa a su madre ausente. A pesar de su corta edad, Daniela conocía los motores mejor que la mayoría de los adultos del pueblo. Podía distinguir el sonido de una bujía dañada con solo cerrar los ojos. Había aprendido desde los 5 años, observando a don Ernesto como quien mira a un mago revelar sus secretos. Cada vez que una camioneta chirriante llegaba al taller, ella se paraba a su lado como una sombra, esperando su turno para intervenir. Su abuelo la dejaba probar poco a poco, enseñándole sin presionar, confiando en su instinto. Y Daniela no fallaba. Ajustaba, medía, limpiaba y al final, el motor siempre rugía de nuevo. Los vecinos empezaron a notar que no era solo suerte. La niña tenía un talento innato, casi místico. Algunos venían ya preguntando por la pequeña mecánica. Daniela sonreía sin mostrar los dientes. No le gustaban los elogios, solo quería seguir aprendiendo. Su mundo era ese taller de paredes desconchadas y piso de tierra. Ahí había reído, llorado, soñado. Su madre, María, la había criado en ese mismo lugar, cantándole mientras desmontaban carburadores viejos. Daniela aún recordaba su voz suave, los cuentos que inventaba con piezas de motor como protagonistas. Pero todo eso quedó atrás cuando la fiebre se llevó a María en una noche de invierno. Desde entonces, el taller también se convirtió en su santuario, un lugar para recordar y sobrevivir. Cada pieza que arreglaba era una conversación silenciosa con su madre. Cada motor que revivía, una forma de mantenerla viva. Don Ernesto lo sabía, aunque nunca hablaban mucho de ello. En su silencio compartido había más amor que en 1000 palabras. Daniela no necesitaba explicaciones, solo necesitaba seguir girando tornillos y manteniendo vivo el legado de su madre. El taller no tenía nombre.
Solo un letrero oxidado que colgaba torcido decía mecánica. Pero para muchos, ese lugar era más que un sitio de reparación. Era un espacio donde el esfuerzo se medía con aceite en las manos. Don Ernesto había construido ese taller desde cero, con materiales que otros desechaban. Allí había formado a decenas de aprendices, pero ninguno como Daniela. Ella no solo aprendía, sentía cada máquina como parte de sí. A veces, cuando terminaba su trabajo, se quedaba acostada bajo los autos, mirando el cielo entre las chapas del techo. Soñaba con ser ingeniera, con diseñar autos que no se averiaran nunca, pero también soñaba con respuestas. ¿Quién era su padre? ¿Por qué nunca lo conoció? Don Ernesto solo hablaba lo justo. Era un hombre con miedo, decía, y luego cambiaba de tema. La única pista que Daniela tenía sobre su origen era un anillo de oro que siempre llevaba en el dedo. Era grande para su mano, así que lo ataba con hilo para que no se le cayera. En su interior estaban grabadas las letras M y R, casi borradas por el tiempo. Su madre lo usaba siempre, incluso cuando lavaba o cocinaba. Cuando María murió, don Ernesto se lo dio a Daniela. Es lo único que nos queda de él, le dijo sin más explicación. Daniela no entendía por qué ese hombre había desaparecido, pero el anillo era su tesoro. A veces, cuando el día se ponía difícil, lo miraba fijamente y se preguntaba si alguna vez él pensaba en ellas. Sí sabía que tenía una hija. Sí le importaba. Don Ernesto evitaba esas preguntas. Su mirada se endurecía y seguía trabajando. Pero el silencio también duele. Ese viernes en particular, el calor era insoportable. Daniela estaba revisando el motor de una camioneta vieja que apenas arrancaba. Tenía el cabello recogido en una trenza suelta que ya se deshacía con el sudor. Tenía los codos raspados y los zapatos abiertos por los costados, pero no se quejaba, nunca lo hacía. El sonido de un motor potente se acercó por la calle de tierra y luego un rugido de motor malherido se detuvo justo frente al taller. Era un Mustang clásico, rojo, brillante, con las líneas limpias de un auto de colección. Daniela se quedó quieta, observando con los ojos bien abiertos. Nunca había visto algo así tan de cerca. El auto tenía una belleza salvaje, como un león herido. Y entonces de él bajó un hombre, alto, trajeado, perfectamente peinado, como salido de otro mundo. Ricardo Salazar no era cualquier hombre, era uno de los empresarios más exitosos del país, dueño de propiedades, edificios y negocios que cruzaban fronteras. Pero ese día su mundo corporativo colapsó con una simple falla mecánica. Venía de camino a una reunión importante cuando el motor comenzó a fallar. Decidió tomar una ruta secundaria, buscando señal para su teléfono. No encontró cobertura. Solo encontró ese taller polvoriento en medio de la nada. Estaba irritado, sudando, con el ceño fruncido. Tocó la bocina varias veces, pero nadie salió. ¿Hay alguien aquí?, gritó con impaciencia. Daniela lo observaba desde la sombra, sin decir nada. Había aprendido que a veces el silencio decía más que las palabras. Esperó a que él se calmara, y luego caminó hacia el Mustang. «Puedo ayudarlo», dijo con voz firme, aunque por dentro temblaba un poco. Ricardo la miró de arriba a abajo, confundido. ¿Tú?, preguntó con escepticismo. «¿Dónde está el mecánico?». Daniela señaló a su abuelo sentado al fondo. «Él me enseñó todo lo que sé. Puedo revisarlo si quiere». Ricardo no tenía muchas opciones. Miró su reloj de lujo, luego el auto y finalmente a la niña. Asintió con resignación. Daniela se acercó, abrió el capó con movimientos rápidos. La escena parecía surreal. Una niña pobre, en camiseta raída, metiendo las manos en un auto que valía más que todo el barrio. Ricardo se cruzó de brazos. No sabía qué esperar, pero lo que vio lo dejó sin palabras. Daniela trabajaba con una seguridad que no encajaba con su edad. Revisaba el motor con ojos atentos, tocando piezas, escuchando vibraciones, entendiendo lo que el auto pedía. Ricardo, que siempre había confiado solo en expertos de renombre, se sintió confundido. ¿Cómo podía esta niña saber tanto? En cuestión de minutos, ella ya tenía una hipótesis. Es la bobina. Necesita cambiarla, pero tal vez pueda ajustarla temporalmente. Ricardo la miraba sin saber si admirarla o preguntarse si estaba soñando. Entonces notó algo más. Mientras Daniela levantaba el brazo para sacar una pieza, el sol iluminó un anillo en su dedo. Uno que conocía demasiado bien. El brillo dorado del anillo pareció atraparlo en el tiempo. Ricardo entrecerró los ojos dando un paso hacia ella. Las letras grabadas en su interior le helaron la sangre. M y R. No podía ser. No aquí. No así. Se le escapó un susurro. ¿Dónde conseguiste ese anillo? Daniela lo miró sorprendida por su reacción. Era de mi mamá. Me lo dejó mi abuelo después de que ella murió. Ricardo sintió que todo giraba a su alrededor.
Era el mismo anillo que había mandado a grabar hacía más de 10 años. El que le dio a una mujer que amó y luego dejó atrás. No podía ser coincidencia. Pero si no era... Entonces, ¿quién era esa niña? Ricardo no podía apartar la vista del anillo. Cada curva, cada raspadura, cada centímetro de oro le gritaba recuerdos que había enterrado profundamente. No era posible que estuviera ahí, en el dedo de una niña que acababa de arreglar su Mustang con una destreza que desafiaba la lógica. Se acercó lentamente, como si temiera que un paso en falso rompiera la frágil conexión que apenas comenzaba a intuir. ¿Dijiste que era de tu madre?, repitió con la voz quebrada. Daniela asintió con la cabeza, bajando la mirada como si aquel anillo fuera ahora un peso. Ella lo tenía siempre puesto, incluso cuando dormía, murmuró. Ricardo sintió como el pecho se le oprimía. Era imposible. ¿Podía ser? ¿Ese anillo era el mismo que él entregó en una noche estrellada a una mujer llamada María años atrás? Daniela, aún sin entender la intensidad en los ojos de ese extraño, retrocedió un paso. ¿Por qué le interesa tanto este anillo, señor?, preguntó con desconfianza. Ricardo tragó saliva, pero no podía apartar la vista del símbolo que lo ataba a un pasado que creía olvidado. Es muy parecido a uno que yo di hace muchos años, respondió sin revelar más. En su mente la imagen de María se hacía cada vez más clara. Su sonrisa, su risa entre las calles polvorientas del pueblo, sus promesas en voz baja. Recordó aquella última noche, cuando ella le confesó que estaba embarazada, y él, cobarde, huyó sin mirar atrás. Siempre justificó su decisión con la presión de su familia, con los negocios, con el miedo, pero ahora, frente a Daniela, todo se derrumbaba. ¿Y si ella era su hija? Don Ernesto, que había observado desde su silla sin intervenir, se levantó con dificultad y se acercó con pasos lentos. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, apoyándose en su bastón con fuerza. Ricardo lo miró como si viera un fantasma. ¿Usted es el padre de María? El viejo lo reconoció al instante. Sus ojos se endurecieron y su mandíbula se tensó como una puerta que se cierra con rabia. Tú, sabía que un día aparecerías. No cuando María estaba viva, claro. Pero la vida tiene formas curiosas de ajustarse. Daniela giró la cabeza rápidamente, confundida. ¿Lo conoce, abuelo?, preguntó con voz temblorosa. Don Ernesto no respondió. Solo lo miró a los ojos, como queriendo decir 1000 cosas que ya no se podían cambiar. Ricardo no se defendió. Sabía que lo merecía. María nunca te olvidó, ¿sabes?, continuó el anciano con voz firme. Murió esperándote. Pensaba que algún día ibas a volver. Daniela sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. ¿De qué están hablando?, preguntó con los ojos llenos de confusión. Ricardo se agachó lentamente, poniéndose a su altura, su voz temblando. Tu madre, María, yo la conocí. Hace mucho. Fuimos algo importante. Daniela no dijo nada. Miraba al hombre con el corazón latiendo desbocado. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Por qué la miraba como si fuera más que una niña mecánica de barrio? Usted es... alcanzó a decir, pero se quedó sin aliento. Ricardo solo pudo asentir. Creo que... soy tu padre. El silencio que siguió fue tan profundo que ni el zumbido de los autos a lo lejos logró romperlo. Daniela sintió que todo su cuerpo se estremecía. Su respiración se aceleró y sus piernas comenzaron a temblar. Eso no puede ser, murmuró. Mi padre nos abandonó. Usted no puede ser él. Ricardo sintió cómo cada palabra le golpeaba como un puñetazo en el alma. Lo sé, y tienes razón en todo lo que piensas de mí. Pero no sabía... María nunca me dijo que estabas por nacer. Don Ernesto resopló con desprecio. Claro que no lo sabía. Estaba muy ocupado firmando contratos y huyendo como un cobarde. Ricardo cerró los ojos. No podía cambiar el pasado, pero quería reparar, aunque fuera tarde, muy tarde. Daniela, con el corazón en llamas, se apartó de los dos. Caminó hacia el interior del taller, dejando huellas de grasa en el suelo, arrastrando un dolor que no entendía del todo. En su cabeza, las piezas no encajaban. Ese hombre era su padre, el mismo que su madre esperó hasta el último día, el mismo del que su abuelo hablaba con amargura. Se sentó en una caja de herramientas y abrazó sus rodillas. Miró el anillo y sintió una punzada en el pecho. Era suyo, sí, pero ahora también parecía pertenecerle a él, a ese extraño que acababa de irrumpir en su mundo. Don Ernesto fue detrás de ella, le puso una mano en el hombro. No estás sola, mi niña. Nunca lo estuviste. Y tú decides si lo dejas entrar o no. Ricardo, mientras tanto, se quedó fuera, sintiéndose el hombre más pequeño del mundo. Las palabras del viejo le pesaban como una cadena en el cuello. El pasado había vuelto con fuerza, con el rostro de una niña que no conocía pero que sentía como sangre de su sangre. No podía marcharse otra vez.
No esta vez. Caminó hacia el auto, abrió el maletero y sacó una caja de cuero que siempre llevaba consigo. Dentro había una foto. Una de las pocas que había guardado de María, tomada en una feria de aquel mismo pueblo años atrás. En ella sonreía, abrazando su barriga apenas visible. La miró con nostalgia y luego se dirigió al taller sosteniéndola entre sus manos. «Daniela», dijo con voz baja, «quiero que veas algo». La niña levantó la vista, los ojos hinchados pero atentos. Ricardo se arrodilló frente a ella y le mostró la imagen. «Esta es tu mamá. Y ese soy yo. Tomada el día que supe que te esperaba». Daniela tomó la foto con manos temblorosas. No sabía qué sentir. Era su madre, más joven, con una luz en los ojos que ella solo conocía por los cuentos del abuelo. ¿Y él? Ese hombre elegante. Ahí estaba, abrazándola. No parecía el mismo de ahora, pero tampoco era completamente diferente. En su pecho algo se rompió. El muro que había levantado desde que su madre murió empezó a agrietarse. Ricardo aprovechó ese momento. «No te pido que me perdones, solo que me dejes conocerte». Don Ernesto los miraba desde la distancia. Veía a su nieta procesar una verdad que no debería haber descubierto así. Pero también vio algo más. Un hombre derrotado, arrodillado no por soberbia, sino por amor. El mismo hombre que una vez había odiado, ahora parecía más humano, más viejo, más arrepentido. Se acercó despacio y puso una mano en el hombro de Ricardo. «Si vas a quedarte, hazlo bien, porque no tendrás una segunda oportunidad». Ricardo lo miró con lágrimas en los ojos y asintió. «No me iré. No otra vez». Daniela los miró a ambos, sintiéndose atrapada en una tormenta de emociones. No sabía qué hacer, pero en el fondo algo le decía que esa historia apenas comenzaba. Ricardo regresó al taller al amanecer, sin traje ni corbata, solo una camisa remangada y un par de jeans que no usaba desde hacía años. Traía una caja de herramientas nuevas cuyo metal relucía como promesa de un futuro distinto. Daniela lo vio llegar desde el porche y sintió que el corazón le latía en los puños, lista para golpear o abrazar. Él se detuvo a unos metros, como si hubiera una línea invisible que no se atrevía a cruzar. «Traje repuestos y bujías», dijo con voz cautelosa, mostrando la caja como un presente humilde. El silencio pesó un instante, tenso como un resorte viejo, hasta que don Ernesto asintió con la cabeza. Era un gesto pequeño pero suficiente para abrir la puerta a lo desconocido. Ricardo depositó la caja sobre una mesa engrasada y dio un paso atrás, esperando instrucciones. Daniela no habló, pero sus ojos siguieron cada movimiento del hombre, intentando entender quién era. En el aire, el olor a aceite caliente se mezcló con una brisa suave que anunciaba un día de cambios. Esa mañana, abuelo y nieta se sumergieron en la rutina. Limpiar bujías, ajustar correas, cambiar filtros gastados. Ricardo se mantuvo cerca, observando sin intervenir, como un estudiante nervioso en su primer día de clase. Cuando Daniela levantó la cabeza para pedir una llave de medio, él se adelantó y se la entregó sin titubear. Sus dedos se rozaron. Un chispazo recorrió ambos cuerpos, un recordatorio de la sangre que los unía. «Gracias», murmuró ella casi sin abrir los labios, y volvió al motor con la concentración de siempre. Para Ricardo, aquel «gracias» fue un billete de entrada a un mundo que había estado cerrado. Ayudó a mover un bloque pesado, sujetó piezas, limpió tornillos viejos con trapo y paciencia. Cada gesto minúsculo era un ladrillo en el puente que intentaba construir hacia el corazón de su hija. Don Ernesto, desde la sombra, vigilaba que el puente se levantara con cimientos honestos. El viejo mecánico conocía la mecánica de los motores y la de los hombres. Al mediodía, Daniela se limpió las manos y sacó 2 vasos de agua del refrigerador oxidado. Colocó uno frente a Ricardo sin decir palabra y se sentó en una llanta volteada. Él bebió un sorbo y se atrevió a romper el silencio con la voz temblorosa. «Cuando tenía tu edad, mi padre no me dejaba tocar un auto». Ella levantó una ceja, intrigada a su pesar. «Solo me mostraba papeles, contratos. Yo quería usar las manos, pero nunca me dejó». Daniela bebió despacio, tratando de no mostrar interés, aunque las palabras le calaban hondo. «Supongo que por eso el Mustang significa tanto para mí», continuó él, mirando el coche a lo lejos. «Es lo único que arreglé con mis propias manos hasta hoy». En sus ojos verdes se reflejaba un niño que nunca tuvo permiso para ensuciarse de grasa. Después de la pausa, volvieron al trabajo. Esta vez, Ricardo pidió aprender. Daniela respiró hondo y asintió, entregándole una llave de bujías como quien cede un secreto. «Afloja aquí, pero no fuerces el hilo», indicó, su voz firme como la de un maestro joven. Ricardo obedeció, el sudor resbalando por su frente, mezclándose con la suciedad del motor. Sus manos finas, acostumbradas a firmar contratos, temblaron al enfrentarse al metal oxidado.
Ella corrigió su postura, guiando los dedos con paciencia inesperada. Don Ernesto sonrió desde su silla, viendo cómo las lecciones de una vida se transmitían sin manuales. El tic-tic del metal contra el casco del auto sonó como un reloj que empezaba de nuevo. Ricardo apretó la pieza y la miró buscando aprobación. Daniela asintió en silencio. En ese gesto hubo más perdón del que las palabras podrían contener. Al caer la tarde, el Mustang rugió como nuevo, su motor latiendo con fuerza renovada. Daniela dio un paso atrás, satisfecha, mientras Ricardo cerraba el capó con manos aún temblorosas. «Lo hicimos», dijo él, y la palabra «juntos» quedó flotando en el aire, no dicha pero presente. El abuelo apagó el compresor y se acercó con pasos lentos, apoyado en su bastón. «Buen trabajo», murmuró, entregándole a Ricardo un trapo para limpiarse la grasa de los dedos. El millonario lo aceptó, sus ojos brillando con una alegría sencilla que hacía años no sentía. Daniela se quitó la cinta que sujetaba su trenza y sacudió el cabello, agotada pero plena. Por un instante, los tres quedaron de pie junto al coche, bañados por la luz naranja del atardecer. Parecían piezas sueltas que finalmente encajaban en un mismo motor. Y como cualquier motor recién afinado, la familia comenzó a girar lentamente en la misma dirección. Esa noche, Ricardo condujo hasta la ciudad, pero el camino se sintió distinto, más corto, más ligero. El ronroneo del Mustang parecía una canción nueva, un himno a las segundas oportunidades. Pensó en María, en sus promesas, en la cobardía que lo alejó y en la casualidad que lo trajo de vuelta. Recordó la impresión de las manos de Daniela guiando las suyas, la misma fiebre de aprendizaje que él perdió. Al llegar a su apartamento de lujo, apagó el motor y permaneció un rato dentro del coche. El silencio de los rascacielos le resultaba ahora demasiado grande, hueco. Sacó el teléfono y marcó a su secretaria. Canceló varias reuniones de la semana siguiente. Tenía otro proyecto más urgente, hecho de aceite, tornillos y la sonrisa de una niña. Colgó y miró el anillo que aún veía en su mente. M.I.R. Esta vez, prometió en voz baja, no volvería a huir de las iniciales que él mismo mandó grabar. Mientras tanto, en el taller, Daniela observaba el anillo bajo la lámpara parpadeante. Se preguntaba si realmente podía confiar en aquel hombre tan diferente a todo lo que conocía. Escuchó la respiración pausada de su abuelo dormido en el rincón y sintió un nudo en el pecho. Sacó un cuaderno viejo y anotó algo que nunca había escrito. Papá. No sabía si la palabra le quedaba grande, si debía tacharla después, pero la escribió igual, como se escribe un sueño antes de despertarse y olvidarlo. Cerró el cuaderno y apagó la luz, dejando que la noche llenara el taller de susurros. En la oscuridad, las piezas del día se acomodaron en su mente como engranajes nuevos. «Mamá», pensó, «quizás esto es lo que esperabas». Y el zumbido lejano de un motor en la carretera le respondió que, a veces, los milagros también huelen a gasolina. La mañana llegó con el canto de los gallos y el sonido metálico del portón del taller abriéndose. Daniela, con los ojos aún pesados por el sueño, se levantó al escuchar el ruido inconfundible de un auto acercándose. Era él. Ricardo regresaba, pero esta vez no solo como un cliente con un Mustang averiado, sino como un hombre decidido a recuperar lo que había perdido. Traía consigo una caja con piezas nuevas, una sonrisa tímida y una promesa en los ojos. Daniela lo observó desde la entrada del taller, el sol perfilando su silueta menuda mientras el viento jugaba con los mechones sueltos de su cabello. Don Ernesto salió con su bastón en mano, sin prisa, sin palabras, pero con una mirada que decía todo lo que aún necesitaba confirmar. Ricardo se detuvo frente a ellos y saludó como si esa rutina fuera lo más sagrado del mundo. Había traído no solo herramientas, sino también un desayuno para los tres. Pan dulce, café caliente y jugo en botellas de vidrio. Nada extravagante, pero pensado con cuidado. Daniela lo aceptó en silencio, con una mezcla de sorpresa y recelo. No estaba acostumbrada a que alguien, menos un desconocido, tuviera en cuenta sus mañanas. Se sentaron a comer sobre una mesa improvisada con una llanta vieja cubierta por un trapo limpio. Ricardo no dejó de mirar a Daniela con la curiosidad de quien descubre un mapa antiguo que conduce a un tesoro perdido. Entre mordiscos y tragos, compartieron historias breves, de autos, de escuela, de música. Ricardo descubrió que Daniela amaba el rock clásico, herencia de su madre, y que soñaba con estudiar ingeniería mecánica. La escuchó con atención, como si cada palabra fuera un engranaje que giraba dentro de él. En sus ojos verdes había una ternura nueva, nacida de la certeza de que tenía una hija increíblemente fuerte. Don Ernesto, desde su rincón, no intervenía, pero sus ojos seguían cada gesto, cada intento, cada grieta que se cerraba. Terminado el desayuno, se pusieron manos a la obra. Esta vez,
Daniela asignó a Ricardo una tarea sencilla: desmontar un alternador viejo. Él lo hizo con torpeza, pero sin quejarse. Daniela lo corrigió con firmeza, con ese tono que María, su madre, solía usar para enseñar sin herir. Ricardo sintió en cada instrucción la voz de un pasado que volvía, pero no para castigarlo, sino para transformarlo. El día avanzó entre risas, errores y pequeñas victorias. A media tarde, Ricardo encontró una foto vieja entre unos papeles que don Ernesto guardaba en una caja. Era María, sonriente, con Daniela en brazos siendo apenas un bebé. Él se quedó mirándola en silencio, sus dedos recorriendo la imagen como si pudieran devolverle el tiempo. Don Ernesto lo observó, y por primera vez en años se sentó a su lado. Le habló de María, de su risa, de sus sueños de ser maestra, de su canto suave en las noches cuando Daniela no podía dormir. Le habló también de su llanto en silencio, de su espera terca, de cómo se aferró al anillo como quien se aferra a una esperanza que nunca llegó. Ricardo escuchó todo con los ojos húmedos y el alma hecha pedazos. No pidió perdón, solo prometió estar, quedarse, enmendar. Esa tarde, antes de irse, le dio a Daniela un cuaderno nuevo. En la primera página escribió: para que anotes tus inventos. De un mecánico aprendiz a su maestra favorita. Daniela lo recibió con una mezcla de asombro y emoción contenida. Lo abrió, lo hojeó y sonrió. Era la primera vez que sonreía así frente a él. Y fue entonces cuando Ricardo supo que valía la pena cada día que había perdido si ahora podía estar allí para vivir los que venían. El taller, ese viejo templo de tuercas y memorias, se convirtió en el escenario de una reconciliación que ningún motor podría igualar. Esa noche, Daniela escribió en su diario: hoy papá aflojó un alternador sin romper nada. Creo que vamos bien. Y por primera vez en mucho tiempo, se durmió sin mirar el anillo antes de cerrar los ojos, porque ya no necesitaba pruebas de amor. Tenía a su padre ahí, donde el amor también se construye con herramientas y tiempo. Ricardo comenzó a regresar al taller todos los días, sin faltar ni uno solo. Cambió sus trajes por camisas de algodón, sus reuniones por mañanas con olor a aceite y café en termo, y sus llamadas de negocios por conversaciones con Daniela sobre bujías, sueños y bandas de rock que su madre le enseñó a amar. El viejo Mustang, que en otro tiempo había sido su símbolo de estatus, ahora era solo una excusa para compartir más tiempo con su hija. Al principio, Daniela solo lo observaba, como quien analiza una pieza nueva antes de saber si es confiable. Pero poco a poco, fue soltando el aire que llevaba contenido desde que supo que ese hombre con voz firme y manos torpes era su padre. Cada día, Ricardo traía algo nuevo: herramientas modernas, piezas que ya no encontraban en el pueblo, libros de mecánica en formato digital. Pero también traía historias, esas que solo cuentan los adultos que se perdieron de algo importante y están intentando recuperar. Hablaba de su infancia, de su madre estricta, de su padre duro y exigente, y de cómo un día decidió dejar todo atrás y convertirse en alguien que no estaba seguro de querer ser. Daniela escuchaba mientras apretaba tornillos o cambiaba correas, sin decir mucho, pero anotando todo en su libreta nueva. Don Ernesto se mantenía al margen, pero cada vez que veía a Ricardo arrodillado junto al chasis de algún carro, limpiándose el sudor con una franela manchada, murmuraba para sí mismo que quizás aún había cosas que valían la pena. Un sábado, Ricardo apareció con una propuesta inesperada. Había encontrado una casa cerca del taller, una pequeña construcción abandonada con una estructura sólida, paredes que necesitaban pintura y un jardín salvaje lleno de maleza. Dijo que quería remodelarla para Daniela, para que tuviera su propio espacio. Un lugar donde pudiera estudiar, vivir y soñar en paz. Daniela lo miró sorprendida. Nunca había imaginado tener una casa propia, mucho menos una construida con la ayuda de su padre. Don Ernesto no dijo nada, pero esa noche, cuando pensó que nadie lo veía, se secó los ojos con disimulo. La remodelación comenzó al día siguiente. No contrataron obreros, fueron solo ellos tres: abuelo, hija y padre. Cada clavo, cada brochazo de pintura, cada azulejo colocado con torpeza pero con amor, fue una prueba de que algo profundo estaba sanando. La casa se llenó de vida. Daniela eligió el color de su habitación, un azul cielo que, según ella, le recordaba los cuentos que su madre le contaba sobre mares lejanos. Ricardo instaló una estantería para sus libros de mecánica y una mesa de trabajo junto a la ventana. Don Ernesto, aunque ya no podía cargar sacos de cemento, diseñó la distribución del jardín con un lápiz y papel, como si se tratara del plano de un motor antiguo. Una tarde, mientras lijaban las paredes, Ricardo se quedó mirando a Daniela en silencio. Ella tenía polvo en el rostro, pintura en las cejas y una sonrisa amplia que no podía ocultar. Era la imagen viva de María. Sus gestos, su forma de fruncir el ceño cuando se concentraba,
hasta su manera de sentarse con una pierna recogida. Ricardo sintió un nudo en la garganta y bajó la mirada. En ese momento, Daniela le preguntó por su madre, por cómo se conocieron, por si de verdad la amó, por qué la dejó. Él respiró hondo y le contó todo, sin esconderse, sin justificar su abandono. Le habló de su miedo, de su cobardía, de cómo la presión de su familia lo hizo huir del único lugar donde se sintió realmente amado. Daniela lo escuchó sin interrumpir, con los ojos brillantes y la mandíbula apretada. Cuando terminó, no dijo nada. Solo se acercó, tomó un poco de pintura y le hizo una línea en la mejilla. Ricardo la miró, desconcertado, y ella dijo con voz firme, «Eso fue por mamá». Luego sonrió y volvió al rodillo como si nada. Ricardo se rió, aliviado, y supo que quizás no merecía el perdón, pero al menos tenía la oportunidad de ganárselo. Los días pasaban y la casa avanzaba. Cada rincón tenía una historia nueva. La lámpara que instalaron juntos y casi incendian por no leer las instrucciones. La repisa torcida que Daniela decidió dejar así porque lo imperfecto también tiene alma. El jardín donde don Ernesto plantó margaritas y albahaca porque, según él, era una buena combinación de belleza y utilidad. La vida empezó a tomar forma entre paredes recién pintadas y olor a pan tostado en las mañanas. Ricardo compró una vieja máquina de escribir y la puso sobre una mesa en el salón. Quería escribirle cartas a María, no porque ella pudiera leerlas, sino porque necesitaba pedirle perdón aunque fuera en tinta. Daniela, una noche, encontró una de esas cartas y la leyó en silencio. En ella, Ricardo hablaba de su miedo, de la vergüenza que lo acompañó por años, de cómo el rostro de su hija lo confrontaba con todo lo que había perdido. Terminaba diciendo, «No espero tu perdón, pero prometo que jamás volveré a fallarle». Daniela dobló la carta y la guardó en su caja de herramientas, como un recuerdo que aún dolía pero que empezaba a sanar. Una tarde cualquiera, mientras trabajaban en un auto viejo que un vecino trajo al taller, Ricardo le preguntó a Daniela si quería llevar su apellido. Ella se quedó quieta, con la llave inglesa en el aire. Lo miró pensativa y respondió, «¿Puedo pensarlo?». Él asintió sin presión. Sabía que esa respuesta, aunque no fuera un sí inmediato, era un paso gigantesco. Don Ernesto, que escuchó desde el fondo, suspiró con una mezcla de alivio y orgullo. Ricardo no insistió. Esperaría lo que hiciera falta. Esa noche, Daniela tomó su cuaderno y escribió en la portada, por primera vez, «Daniela Salazar». Luego lo cerró y lo puso debajo de su almohada. No era una decisión tomada, pero era un inicio, un borrador de un nuevo capítulo. Afuera, la luna brillaba sobre la casa nueva, iluminando las ventanas como si también ella quisiera bendecir ese hogar que, pieza por pieza, se construía con manos sucias, corazones heridos y esperanzas reparadas. Los días se deslizaban como aceite entre engranajes bien calibrados, y la vida de Daniela comenzaba a tomar un ritmo distinto, uno que olía a esperanza y sonaba a risas compartidas entre motores y memorias. Cada mañana era un ritual sagrado. Ricardo llegaba con pan dulce del mercado, don Ernesto calentaba café en su vieja olla metálica, y Daniela abría el portón del taller con las manos manchadas de pintura o grasa según el día anterior. Lo que antes era solo un espacio de trabajo, ahora se sentía como un hogar al aire libre, donde cada ruido tenía sentido, donde cada silencio hablaba más que 1000 palabras. Ricardo pasaba cada vez menos tiempo en sus oficinas y más tiempo entre tuercas, aprendiendo a usar el gato hidráulico o a cambiar bujías sin romperlas. Ya no le preocupaban los contratos ni las juntas, sino que Daniela sonriera cuando encendía un motor reparado. Empezaba a entender que el éxito no se medía en metros cuadrados de oficinas, sino en los segundos que una hija tarda en correr a abrazarte al final del día. Don Ernesto, aunque ya no tenía la fuerza de antes, era el corazón que latía fuerte entre ellos, siempre observando, siempre guiando con sus silencios sabios y sus frases cortas pero cargadas de sentido. Daniela, sin decirlo abiertamente, comenzaba a confiar, a creer que quizás sí era posible tener una familia aunque la suya se hubiera construido sobre ruinas. Esa casa pequeña, nacida del abandono, ahora vibraba con vida nueva. Y con cada tornillo apretado, con cada flor que crecía en el jardín, Daniela se sentía un poco menos sola. Una tarde, mientras lijaban una puerta de madera para la entrada de su nueva casa, Ricardo le preguntó en voz baja si podía acompañarla a su próxima reunión escolar. Daniela lo miró con sorpresa, como si esa pregunta cargara más peso que todas las demás. Luego asintió, y volvió a lijar como si nada. Pero su sonrisa lo dijo todo. El día de la reunión llegó más rápido de lo esperado. Ricardo planchó su mejor camisa blanca, la que usaba en reuniones importantes, y se peinó con esmero. Daniela se puso su falda de mezclilla y una blusa rosa que su padre le había regalado hacía unos días. Cuando entraron juntos a la escuela, los ojos de otros padres y alumnos se clavaron en ellos.
No porque fueran extravagantes, sino porque había algo en su presencia juntos que llamaba la atención, como si cada uno llevara una historia que no terminaba de contarse. La directora los recibió con cortesía, pero también con cierta distancia. Era la primera vez que veía a Ricardo. Después de hablar sobre los avances de Daniela, sus calificaciones sobresalientes en matemáticas y mecánica, la mujer comentó que la niña mostraba un talento extraordinario para la lógica y resolución de problemas. Ricardo no pudo ocultar el orgullo en su rostro. Le tomó la mano a Daniela bajo la mesa, sin decir palabra. Ella no la soltó. Al salir de la escuela, caminaron en silencio por las calles empedradas del pueblo. A medio camino, Daniela se detuvo frente a una librería. En el escaparate, un libro sobre mecánica de autos híbridos llamaba su atención. Ricardo lo notó y, sin dudar, entró a comprarlo. Al salir, se lo entregó sin decir nada. Daniela lo abrazó, corto pero fuerte. Era la primera vez que ella iniciaba un gesto así. Ricardo lo supo. Ese abrazo valía más que cualquier firma o reconocimiento. Valía todo. De vuelta en el taller, don Ernesto les esperaba con jugo frío y un par de sillas a la sombra. Ricardo le contó lo sucedido con un entusiasmo que no mostraba desde joven. El viejo escuchó con atención, sonriendo apenas, pero con los ojos brillando. Luego, mirando a Daniela, le dijo: «Tu madre estaría orgullosa, chaparra, más de lo que imaginas». Daniela bajó la mirada tocando instintivamente el anillo en su dedo. Ricardo también lo miró, sabiendo que ese pequeño círculo de oro seguía siendo el puente entre todos. Esa noche, mientras el cielo se pintaba de naranja y los sonidos del pueblo se apagaban poco a poco, Daniela se encerró en su habitación. Abrió el cuaderno donde escribía sus pensamientos y por primera vez no escribió sobre motores o fórmulas, escribió sobre amor, sobre cómo una persona puede cambiar si se atreve a quedarse, sobre cómo un padre puede aprender a amar desde el silencio y el esfuerzo. Luego cerró el cuaderno, se acostó en su cama y antes de dormir, susurró: «Buenas noches, papá». Ricardo, que pasaba por el pasillo en ese momento, la escuchó. Y se detuvo. Se quedó de pie, con la mano sobre el marco de la puerta, sintiendo que todo lo que había perdido estaba comenzando, finalmente, a volver. El día amaneció nublado, como si el cielo también supiera que algo importante estaba por suceder. Daniela despertó antes del amanecer, inquieta, con esa sensación que solo se tiene cuando el corazón sabe algo antes que la mente. Se puso los pantalones de mezclilla manchados de aceite y la camiseta que su madre le había bordado de pequeña, aquella con una flor deshilada en el hombro izquierdo. Salió al patio y se sentó sobre el neumático viejo donde solía imaginar que era piloto de carreras. Mientras tanto, Ricardo preparaba café en la cocina improvisada de la casa nueva, intentando no hacer ruido para no despertar al abuelo, pero cuando la vio ahí sentada, con los codos sobre las rodillas y la mirada perdida entre los árboles del jardín, supo que ese momento no era casualidad. Caminó hacia ella con la taza humeante en la mano y se la ofreció sin palabras. Daniela la tomó y bebió en silencio, agradecida. Luego, con voz temblorosa pero firme, preguntó: «¿Tú me pondrías tu apellido?». Ricardo tragó saliva, sorprendido. No por la pregunta, sino porque no pensaba que ella lo diría tan pronto. Se agachó a su lado, puso una mano sobre su rodilla y le respondió: «Solo si tú lo quieres. No necesito que te llames como yo para saber que eres mi hija». Daniela lo miró con los ojos vidriosos. Luego asintió: «Lo quiero». Y así, sin más ceremonia, un lazo invisible se cerró entre ellos. Ese mismo día fueron al registro civil del pueblo. El trámite fue sencillo, pero el momento solemne. Mientras llenaban los formularios, la funcionaria los observaba con una sonrisa discreta, como quien entiende que está presenciando algo más grande que un simple cambio de nombre. Cuando Daniela firmó como Daniela Salazar por primera vez, su mano tembló. Ricardo la abrazó por los hombros y ella apoyó la cabeza en su pecho. Afuera, el sol había comenzado a salir, como si el universo aprobara esa decisión. Al regresar al taller, don Ernesto los esperaba con una expresión que mezclaba orgullo y nostalgia. No dijo nada, solo los abrazó a ambos, uno a cada lado, como si quisiera asegurarse de que nada pudiera separarlos nunca más. Durante esa tarde, Daniela escribió su nombre nuevo en cada una de sus herramientas, en su martillo, en la caja de llaves, incluso en la parte trasera de su cuaderno de fórmulas. No era por vanidad. Era porque, por primera vez, sentía que pertenecía a algo, que no era solo hija de un recuerdo, sino parte de una historia que seguía escribiéndose en presente. Ricardo, por su parte, también había cambiado. Ya no era el hombre que evitaba compromisos, ni el que se refugiaba en su trabajo para escapar del pasado. Era un padre, uno que aprendía cada día a base de errores y ternura, que descubrías cosas simples como cómo se peina una niña sin jalarle el cabello, o cómo se cocina un arroz decente sin quemarlo.
Se permitía equivocarse, reírse de sí mismo, aprender a través de Daniela. A veces se quedaba mirando cómo ella ajustaba tornillos con la precisión que él nunca tendría y pensaba, ¿cómo pude haberme perdido tanto de su vida? Pero luego ella le lanzaba una mirada rápida, una sonrisa cómplice, y él entendía que aún había tiempo para recuperarlo todo. Empezó a escribirle cartas que dejaba escondidas en su caja de herramientas, como pequeños tesoros. Cartas que decían cosas como, «Gracias por no soltarme», o «Hoy aprendí de ti que los motores también tienen corazón». Daniela las guardaba todas en una caja metálica bajo su cama, junto con el anillo de su madre y una fotografía en blanco y negro de don Ernesto en su juventud. Eran sus reliquias, su historia, su mapa. Una tarde, mientras arreglaban un auto de un cliente que venía de la ciudad, Daniela notó algo extraño en el comportamiento de don Ernesto. Sus manos temblaban más de lo habitual y su respiración era corta. Ricardo también lo vio, y sin decir una palabra, lo tomó del brazo y lo sentó bajo la sombra del árbol del taller. Don Ernesto intentó resistirse, alegando que estaba bien, que solo era el calor, pero su mirada traicionaba la verdad. Daniela se arrodilló frente a él, tomó sus manos con firmeza y le susurró, «Tú me enseñaste a no ignorar lo que duele». El abuelo cerró los ojos y asintió. Esa noche lo llevaron al médico del pueblo, y aunque los exámenes no eran alarmantes, sí confirmaron que necesitaba reposo y medicamentos constantes para el corazón. Ricardo, sin pensarlo 2 veces, se hizo cargo de todo. Daniela, por su parte, se convirtió en enfermera, mecánica y nieta todo en uno. Su rutina cambió. Cada mañana le preparaba té de hierbas, le leía el periódico en voz alta y luego se metía al taller a seguir aprendiendo. El taller, ahora más ordenado y equipado que nunca, se convirtió también en refugio y escuela. Varios niños del barrio comenzaban a acercarse, curiosos, y Daniela, sin darse cuenta, empezaba a enseñarles. El más constante de todos era un niño de 9 años llamado Toño, que llegaba cada día con una caja de herramientas vieja y una sonrisa desdentada. Daniela lo adoptó como su ayudante. Le enseñó a reconocer piezas, a escuchar motores como si fueran voces, y a limpiar bujías como si fueran relojes. Ricardo observaba desde el fondo, con el corazón lleno. Veía en su hija no solo a una mecánica brillante, sino a una líder, una maestra, alguien capaz de cambiar la vida de otros como ella misma había cambiado la suya. A veces, por las noches, escribía en su diario, «Daniela es mejor de lo que yo soñé ser». Don Ernesto, desde su silla, miraba todo con una mezcla de orgullo y paz. Sabía que su tiempo se acercaba, pero también sabía que dejaba su legado en buenas manos. Cada vez que miraba a Ricardo y a Daniela trabajando juntos, sentía que, de alguna manera, María también estaba ahí, sonriendo entre el olor a gasolina y las risas de los niños. La vida, por fin, parecía tener ritmo. Un ritmo distinto, hecho de herramientas, palabras nuevas y silencios que ya no dolían. Las campanas de la iglesia del pueblo sonaban a lo lejos mientras el sonido metálico del martillo de Daniela se mezclaba con el canto de los pájaros que anidaban en el tejado del taller. Era una tarde tranquila. Una de esas que parecen envolver al mundo en una pausa serena, donde el tiempo se estira y todo parece tener un sentido más profundo. Ricardo observaba desde la sombra del limonero, con una taza de café entre las manos, viendo cómo su hija le explicaba a Toño cómo ajustar el torque con una paciencia que él mismo envidiaba. Don Ernesto dormitaba en su silla, con el sombrero cubriéndole el rostro y las manos cruzadas sobre el pecho, como si estuviera soñando con días más simples. En ese instante perfecto, Ricardo supo que había algo que debía decir, una pregunta que había guardado por semanas sin atreverse a pronunciar. Esa noche, bajo un cielo estrellado y un aire fresco que traía olor a tierra mojada, le pidió a Daniela que lo acompañara a caminar por la vereda que llevaba al mirador del cerro, un sitio donde muchos jóvenes del pueblo juraban amor eterno. Daniela lo miró con curiosidad, pero accedió sin hacer preguntas. El trayecto fue en silencio, con sus pasos marcando el ritmo del viento entre los árboles. Al llegar a la cima, se sentaron sobre una roca grande, desde donde se veía el perfil de la ciudad como un collar de luces lejanas. Ricardo respiró hondo antes de hablar. «Quiero hacerte una pregunta importante», dijo en voz baja, sin mirarla directamente. Daniela, con la mirada fija en las luces de la ciudad, esperó en silencio. «¿Te gustaría venir a vivir conmigo en la ciudad? Allá tengo una casa con jardín, libros, una computadora para que estudies, todo lo que puedas necesitar». Ella no respondió de inmediato. Cerró los ojos por un momento, como si estuviera ordenando sus pensamientos. Luego giró el rostro hacia él y respondió con voz firme pero dulce. «Aquí también tengo eso, papá. Tengo al abuelo, al taller, a Toño. Y además, este lugar me pertenece». Ricardo sintió que algo en su pecho se apretaba, no por rechazo, sino por la madurez de su respuesta.
Entonces yo vendré más seguido, dijo finalmente con una sonrisa leve y sincera. Daniela apoyó la cabeza en su hombro y murmuró: «Te guardo un espacio en mi banco de herramientas, pero tú mismo tendrás que limpiar tus llaves». Ambos rieron, y en ese instante la noche pareció abrazarlos. Al día siguiente, Ricardo empezó a organizar su vida para poder pasar más tiempo en el pueblo. Habilitó una de las habitaciones de la casa como oficina, instaló una conexión estable de Internet y trasladó algunos de sus asuntos legales para manejarlos a distancia. Pronto, los vecinos lo saludaban con amabilidad, ya no como un forastero elegante, sino como Don Ricardo, el papá de Daniela. Se convirtió en parte del paisaje cotidiano. Tomaba café con los vendedores de la plaza, ayudaba a cargar cajas en la tienda y escuchaba historias de los viejos mecánicos con verdadero interés. El cambio era visible, no solo en su rutina, sino en su manera de ver el mundo. Dejó de contar los días por proyectos y empezó a medirlos por momentos con su hija. Una tarde, Toño llegó corriendo al taller con una caja de cartón pintada a mano que decía Taller Salazar Jr. Daniela le dio una palmada en la espalda mientras Ricardo observaba con los ojos húmedos. No necesitaba más pruebas. Había encontrado su lugar. Don Ernesto, aunque más frágil, seguía siendo la columna que sostenía el alma del hogar. Cada mañana se sentaba en su silla con una libreta negra entre las manos, escribiendo con letra lenta pero segura. Ricardo le preguntó qué era, y el viejo respondió: «Mi historia. Quiero que Daniela la tenga algún día». Desde entonces ambos pasaban horas revisando anécdotas, escribiendo capítulos, corrigiendo fechas. Lo llamaron el cuaderno de Ernesto. Y pronto se volvió un objeto preciado, un testamento sin bienes materiales, pero lleno de valor. Daniela lo leía en las noches, abrazada a la libreta como si fuera una reliquia. A veces reía, a veces lloraba, pero siempre la cerraba con un beso en la tapa, agradecida por cada línea escrita. Don Ernesto, al verla, decía: «Así sabrá de dónde viene, para nunca olvidar a dónde va». En cada página había una lección disfrazada de recuerdo. Una tarde, mientras el sol pintaba de oro las paredes agrietadas del taller, Daniela recibió una invitación especial. La escuela del pueblo quería otorgarle una mención de honor por su esfuerzo y ejemplo para otros niños. Ricardo se puso su mejor camisa, limpió la cámara de fotos y fue con ella al evento. El pequeño auditorio estaba decorado con guirnaldas de papel y sillas de madera. Cuando nombraron a Daniela, todos aplaudieron de pie. La directora, al entregarle el diploma, dijo: «No solo es una estudiante ejemplar, es una inspiración». Daniela bajó del escenario con lágrimas en los ojos. Abrazó al abuelo y a su padre, y ese momento quedó inmortalizado en una fotografía que después colgaron en el taller. Era el orgullo hecho imagen. Esa noche hubo música, fuegos artificiales y bailes en la plaza. Daniela danzó con Toño, con Ricardo, incluso con don Ernesto que, apoyado en su bastón, giró con ella bajo las luces colgadas entre los árboles. Fue una de esas noches que se guardan en el alma. Ricardo aprovechó la festividad para hablar con el párroco del pueblo. Quería colocar una lápida digna para María, limpiar el espacio, plantar flores. Días después, fueron juntos al cementerio. Daniela llevaba rosas blancas y Ricardo una placa de mármol que decía: María R., luz que nunca se apaga. Limpiaron el lugar, colocaron las flores, y Daniela, de rodillas frente a la tumba, dejó el anillo sobre la tierra. «Gracias por darme la vida, mamá. Gracias por guiarme hasta aquí», susurró. Ricardo se mantuvo a unos pasos, respetando ese momento sagrado. Luego se acercó y la abrazó con fuerza por detrás. «Tu mamá estaría muy orgullosa», dijo. Daniela no respondió, solo cerró los ojos y apoyó la frente sobre la lápida. Había cerrado un círculo. Había paz. Y así fue como aquel pueblo de calles polvorientas se transformó en el epicentro de una historia de redención, de raíces recuperadas y de amor reencontrado. Don Ernesto terminó su cuaderno con una frase: «Ella no solo arregla motores, también arregló mi corazón». Daniela fue creciendo, enseñando a otros niños, convirtiéndose sin querer en maestra, en guía. Ricardo dejó de obsesionarse con los negocios y empezó a disfrutar las cosas simples: el olor del pan recién horneado, las tardes de juegos con Toño, las historias nocturnas que su hija le contaba desde el taller. Incluso empezó a escribir sus propias memorias, inspirado por el abuelo. Cuando alguien le preguntaba qué había cambiado su vida, no dudaba en responder: un auto descompuesto, una niña llena de luz, un corazón que sabía cómo sanar.
Porque a veces, el destino se esconde en los momentos más simples, esperando a ser descubierto por quienes tienen el valor de detenerse y mirar. Las lluvias de abril llegaron como si el cielo se abriera en llanto sobre el pueblo, trayendo consigo no solo el olor a tierra mojada, sino también una sensación de renovación. El taller, con su nuevo tejado resistente, resistía los embates del clima como si nada pudiera ya derrumbarlo. Daniela, ahora con 11 años recién cumplidos, trabajaba en un motor de motocicleta antigua que Toño le había traído como regalo, un proyecto que ambos compartían con entusiasmo. Ricardo la observaba desde la entrada, con las manos en los bolsillos y una sonrisa de esas que se quedan grabadas para siempre. Cada gesto de su hija, cada palabra, cada risa, lo llenaban de un orgullo que no sabía que podía sentir. Había pasado de ser un hombre solo a un padre comprometido, y esa transición lo había transformado en lo más profundo. Esa tarde, mientras la lluvia golpeaba el suelo con fuerza, Daniela sacó una caja de madera que había guardado en secreto. Era una caja pequeña, vieja, con una cerradura oxidada que logró abrir con una horquilla. Dentro había papeles doblados, cartas escritas por su madre a un hombre que nunca respondió. Ricardo, al leer las palabras de María, sintió un nudo en la garganta. Eran mensajes llenos de amor, de esperanza, de miedo. Cada línea hablaba de una mujer que creyó hasta el final, que esperó sin rendirse. Daniela no lloró. La escuchaba en silencio, como quien reconoce la verdad sin dolor, solo con respeto. Ricardo, sin poder contenerse, la abrazó fuerte. «Tu mamá era increíble», dijo. Daniela respondió. «Lo sé, y también sé que ella no te odió. Solo quería que supieras que existo». Esa noche encendieron una vela y pusieron la caja junto al retrato de María, como una forma de integrarla en sus vidas presentes. En los días siguientes, Ricardo decidió organizar una exposición en el centro comunitario del pueblo, mostrando el trabajo de Daniela en el taller. Fotos, piezas reparadas, herramientas antiguas. Todo estaba cuidadosamente curado por ella misma. El evento se llenó de gente, y por primera vez Daniela habló en público. Con la voz firme, contó su historia, no desde el dolor, sino desde la gratitud. Habló de su mamá, de su abuelo, de su papá, del taller y de lo que había aprendido, que la vida se construye con piezas que a veces no encajan a la primera, pero que con paciencia se puede lograr una estructura sólida. La gente la aplaudió de pie, algunos con lágrimas en los ojos. Ese día, Daniela no solo fue una niña mecánica, fue una voz, un ejemplo, una esperanza viva para todos. Ricardo comenzó a hablar con las escuelas de la ciudad para buscar becas que pudieran apoyar el futuro de Daniela. No quería que el talento de su hija se perdiera entre la rutina. Don Ernesto, al enterarse, le dijo: «Deja que el sueño crezca, pero que siempre tenga raíces aquí». Ricardo asintió, entendiendo que el pueblo era parte de su historia tanto como ellos mismos. Una semana después, llegaron cartas de varias instituciones reconociendo el potencial de Daniela y ofreciéndole oportunidades. Daniela se emocionó, pero también se asustó. No quería dejar atrás su mundo. Ricardo le dijo: «No tienes que elegir ahora. Pero si algún día decides volar, sabré que fue porque tus alas están listas». La relación entre ellos ya no necesitaba explicaciones. Habían aprendido a leerse sin palabras, a entenderse con miradas. Ricardo empezó a anotar cada gesto de Daniela en un cuaderno propio. Le llamó «El libro de mi hija» y lo llenó de anécdotas, reflexiones, pequeños momentos que antes le habrían pasado desapercibidos. Era su forma de no olvidar nada, de dejar un legado emocional para ella. Daniela, por su parte, escribía cartas que luego guardaba en una caja azul. En ellas le hablaba a su madre, contándole cómo había cambiado todo, cómo era tener un papá, cómo el taller ahora era un hogar y no solo un lugar de trabajo. Cada carta era una conversación pendiente, un hilo invisible que mantenía viva su presencia. Una tarde, mientras limpiaban el almacén del fondo, encontraron una vieja grabadora con cassettes que María había usado para ensayar canciones cuando quería ser cantante. Don Ernesto la encendió con cuidado y de repente una melodía dulce y una voz femenina llenaron el aire. Era María, cantando una canción de cuna que solía entonar para Daniela cuando era bebé. Todos se quedaron en silencio, atrapados por ese sonido que cruzaba el tiempo. Daniela lloró, no de tristeza, sino de alivio. Era como si su madre volviera a abrazarla, como si su voz la acariciara desde algún rincón del cielo. Ricardo cerró los ojos, permitiéndose sentir, permitiéndose recordar. Esa noche, Daniela le preguntó a su papá si creía en las segundas oportunidades. Ricardo respondió: «Creo en los corazones valientes que no se rinden. Las oportunidades las crean ellos, no el destino». Daniela asintió y se fue a dormir con una sonrisa. En su sueño vio a su madre sentada en el borde de su cama, peinándole el cabello y cantándole suavemente. Cuando despertó, corrió al taller,
Encendió la luz y comenzó a trabajar en un nuevo invento. Voy a construir algo que ayude a los que no tienen recursos. Algo que funcione con energía solar, dijo con determinación. Ricardo, al verla, supo que su hija no solo había heredado la fortaleza de María, sino también su pasión por ayudar. La noticia de sus planes corrió por el pueblo como el viento. Los vecinos donaron piezas, otros trajeron libros sobre energía limpia, y algunos incluso ofrecieron apoyo económico. En pocas semanas, el taller se convirtió en un centro de invención, donde niños y jóvenes venían a aprender. Daniela se convirtió en mentora, en guía, en semilla de cambio. Ricardo organizó una reunión con empresarios interesados en energía sostenible y les presentó el proyecto de su hija. Los ojos de todos brillaron al ver a una niña tan pequeña con ideas tan grandes. Al final del evento, uno de los empresarios se acercó y le dijo a Ricardo: «Su hija no solo tiene talento, tiene alma, y eso no se enseña, se hereda». Ricardo miró al cielo, como buscando a María entre las nubes, y sonrió. En los días posteriores, el taller fue noticia en la televisión local. Periodistas llegaban para entrevistar a la niña mecánica, y Daniela respondía con humildad, sin dejar de trabajar ni un segundo. En una de esas entrevistas le preguntaron qué quería hacer cuando creciera. «Quiero ser ingeniera, como mi abuelo, como mi papá, y como mi mamá, que me dio la fuerza para nunca dejar de soñar». La entrevista se volvió viral, y pronto comenzaron a llegar cartas de apoyo de todo el país. Don Ernesto lloró de orgullo. Ricardo la abrazó con los ojos brillando, y el pueblo entero celebró, porque en medio de ese taller sencillo, una niña había encendido una llama que nadie podría apagar. La lluvia cesó finalmente, dejando el cielo cubierto por un manto de nubes suaves que parecían abrazar el pueblo. Ese día, el sol se filtraba con timidez entre las ramas de los árboles que rodeaban el taller, como si supiera que algo especial estaba por suceder. Daniela se despertó temprano, con el corazón palpitante y una emoción contenida que no podía explicar. Había estado trabajando sin descanso en su invento de energía solar, perfeccionando cada detalle, cada conexión, con la esperanza de que realmente pudiera marcar una diferencia. Ricardo la observaba desde la puerta, sosteniendo 2 tazas de café caliente, mientras don Ernesto, sentado en su silla favorita, acariciaba a su gato viejo con ternura. Era un cuadro familiar, un retrato silencioso de una vida reconstruida. A media mañana, el pueblo entero comenzó a reunirse frente al taller. Habían preparado una pequeña ceremonia para celebrar el proyecto de Daniela, una forma de reconocer su esfuerzo y su luz. Había globos, pancartas hechas por niños y una tarima improvisada donde ella hablaría. Daniela, con su overol manchado de grasa y una cinta en el cabello, subió al escenario con los ojos brillantes. Respiró hondo antes de tomar el micrófono. «Hace un año yo no sabía que tenía un papá. Hace un año no sabía que podía cambiar nada. Pero aprendí que el amor, la memoria y la oportunidad pueden hacer milagros. Y si yo puedo, ustedes también pueden», dijo. Y las palabras flotaron en el aire como semillas de esperanza. Al finalizar su discurso, presentó su invento. Un generador solar portátil hecho con piezas recicladas, capaz de abastecer de electricidad a una casa pequeña durante emergencias. Funcionaba con baterías que se cargaban con el sol y un sistema de conexión simple para comunidades de bajos recursos. Cuando lo encendió, un foco se iluminó en el escenario, arrancando una ovación emocionada del público. Ricardo no pudo contener las lágrimas, y don Ernesto golpeó con fuerza su bastón contra el suelo, celebrando con orgullo. Fue el cierre perfecto para un capítulo que había comenzado con un auto averiado y una niña cubierta de grasa. Esa noche, en la tranquilidad del taller, los 3 se sentaron a cenar bajo una lámpara colgante que Ricardo había traído de la ciudad. No hablaron mucho, pero cada mirada compartida decía más que las palabras. Daniela les dio a ambos una carta que había escrito semanas atrás. En ella les agradecía por no rendirse, por enseñarle a amar, a trabajar y a creer. Don Ernesto, con los ojos empañados, la abrazó con fuerza. Ricardo, conmovido, prometió que estaría siempre, que no habría más ausencias, más despedidas sin regreso. Pasaron los días y la historia de Daniela cruzó fronteras. Recibió invitaciones de universidades, de fundaciones y de organizaciones que querían apoyar su talento. Pero ella, con la sabiduría heredada de su madre, supo que todo tenía su tiempo. Aceptó algunas becas a distancia, continuó viviendo en el pueblo y convirtiéndolo en un lugar de enseñanza. Niños de otros pueblos comenzaron a llegar los fines de semana, y con ayuda de Ricardo y de nuevos amigos, Daniela fundó su propia escuelita técnica. Taller Esperanza, la llamaron, un homenaje a su madre y a su propio camino. Cada rincón del taller hablaba ahora de familia, de comunidad, de lucha.
Las herramientas colgaban ordenadas, las paredes estaban llenas de dibujos hechos por niños, y sobre el mostrador principal había una foto enmarcada de María con una inscripción. Gracias por mostrarme que el amor no se rinde. Don Ernesto se volvió el director honorario de la escuela, y aunque su cuerpo se debilitaba con el paso del tiempo, su espíritu era más fuerte que nunca. Ricardo se convirtió en un mecenas discreto, invirtiendo en el sueño de su hija con devoción. Un día, mientras reparaban juntos un auto viejo, Daniela le dijo a su papá: «Quiero escribir un libro con la historia de mamá, con la nuestra, para que otras niñas sepan que los milagros existen». Ricardo le sonrió y le pasó un cuaderno nuevo. «Entonces empieza hoy. La historia ya está viva». Y así, en medio de herramientas, recuerdos y nuevos sueños, Daniela comenzó a escribir. Cada palabra era un puente, una forma de inmortalizar lo vivido, de rendir homenaje a la mujer que les enseñó a creer, incluso en medio de la adversidad. El atardecer de ese día tiñó el cielo de tonos dorados y violetas, como un lienzo pintado por el destino. Los vecinos se reunieron frente al taller con velas encendidas, en una ceremonia espontánea para agradecer, para celebrar. Ricardo, de pie junto a Daniela y don Ernesto, sintió que por fin había encontrado su lugar en el mundo. Un lugar donde no era un millonario, ni un empresario, sino un padre, un hijo adoptivo del pueblo, un hombre con el corazón lleno. Mientras las velas brillaban y las risas llenaban el aire, supo que había cerrado un ciclo y abierto otro mucho más grande, porque esa no era solo la historia de una niña y su papá. Era la historia de todos los que alguna vez perdieron algo y tuvieron el valor de seguir buscando, de quienes abrazan su pasado para construir un mejor futuro. Y así, bajo la luna llena, Daniela, Ricardo y don Ernesto entendieron que el amor, cuando es verdadero, encuentra siempre el camino de regreso. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha tocado el corazón, deja un comentario contándonos desde dónde nos ves y dinos qué nota del 0 al 10 le das a esta historia.